Para empezar, tenemos la presencia del maestro Felipe de Jesús Galván Rodríguez, miembro del colectivo Memoria en Movimiento, brigadistas politécnicos de 1967 a 1971, miembro del Seminario Nacional de Estudios de Movimientos Estudiantiles. Él es pues una figura clave como dramaturgo, escritor, poeta frustrado, dice él, hasta ahora, pero insistente. Gracias, Felipe, pues te dejo la palabra. Adelante. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias a los presentes. Evidentemente, como dice Liliana, es un honor hablar de Judith Reyes y de alguna manera aportar a esa marginalización tanto del estudio como de la repetición de su trabajo. Judith Reyes es una trascendente autora mexicana que se compromete con las luchas sociales a partir de 1965, después del asalto al cuartel Madera. Ella venía de estar trabajando en la música popular, fue una de las autoras favoritas de Jorge Negrete, para no ir más lejos, pero obviamente se puede ahondar mucho más. Sin embargo, voy a decir, dejar toda aquella prometedora vida. Curiosamente, creo que, por supuesto, su compromiso social tuvo que ver, pero también la muerte de Jorge Negrete. Habría que durar un poco más en ese periodo. Y a partir de 65 pues, se identifica con los asaltantes del cuartel Madera, empieza a desarrollar una propositividad creativa, comprometida social, histórica y éticamente. En ese sentido se transforma en la gran voz compositora de la música, podríamos decir, de la guerrilla mexicana, de las luchas sociales mexicanas, del internacionalismo proletario latinoamericano, en fin, podríamos abordarla desde distintas ópticas. Personalmente, a mí siempre me ha llamado la atención, inclusive como objeto de creación, porque creo que en algún momento hay que hacer una ópera con la crónica del movimiento estudiantil de Judith Reyes. ¿Por qué? Bueno, porque creo que solo la revista ¿Por qué? Tendrá una documentación más constante, más general y más completa sobre el movimiento estudiantil. Bueno, estoy despreciando los archivos de gobernación del ejército. Los de gobernación ya los conocemos parcialmente, los del ejército parece que no nos lo van a dejar conocer por lo menos en 2 o 3 generaciones. En ese sentido, y estéticamente hablando, el trabajo de Judith Reyes respecto al movimiento estudiantil es lo más completo que tenemos. Y ella escribe desde títulos al 26 de julio hasta Tlatelolco, pero aterriza en la universidad, aterriza en el Politécnico, aterriza en por lo menos 8 ocasiones, 7 u 8 ocasiones, todas hacen una crónica del movimiento estudiantil en la inspiración, en la composición de doña Judith Reyes. Y personalmente, por origen, por compromiso y por objeto de estudio, yo me he dedicado muy particularmente, aunque no únicamente, al estudio del Instituto Politécnico Nacional, del cual soy egresado en mi licenciatura. Y esto me ha llevado a no solo estudiar a fondo la crónica del 68, sino emotivamente a identificarme con uno de los más importantes apoyos de doña Judith Reyes en el apoyo o el canto al Politécnico. Aquí hacía una pausa chejoviana y encendía la canción, pero como soy de la para todas estas chingaderas me cuestan trabajo, pues tengo que, en lugar de tener que, demando su paciencia, pero ya entrará la canción del Politécnico, en la interpretación de su autora, precisamente de Judith Reyes.
Evidentemente, quizás valga la pena hablar un poco respecto a esto, porque, bueno, es uno de los documentos musicales, en este caso, más acuciantes sobre lo que fue el epicentro de la resistencia en el movimiento estudiantil a la represión priista. ¿Qué pasó en el Politécnico? Bueno, pues en el Politécnico empezó la primera bronca entre porros y gente de la Isaco Choterena, y vino la primera golpiza de los granaderos a los muchachos de la vocacional 5 principalmente, aunque los de las 2 no se salvaron. Vino la marcha del 26 de julio convocada por la FENET, de la cual se desprenden varios centenares de Politécnico y vienen al Zócalo, y son los que se enfrentan por primera vez a los granaderos, retroceden, se encuentran con los comunistas que estaban en el ciclo Juárez y juntos vuelven a atacar a los granaderos, y bueno, ahí empieza aquella batalla llamada como movimiento estudiantil. El Consejo Nacional de Huelga se funda en una escuela del Politécnico, no tengo bien claro si es en la vocacional 7 o en la ESIME, pero ya que toco la vocacional 7, tendríamos que, por favor, porque no lo encuentro, dice que sí, pueden buscar la canción de Tumita en el internet, la ponemos, es lo que no he podido hacerlo aquí. Bueno, la del Politécnico. La vocacional 7 nos la robaron. Estábamos ahí en Tlatelolco, enfrente de lo que fue el Colegio de los Naturales, fíjense el significado, en una de las obras arquitectónicas de Manuel Pan y de mayor originalidad, pero y donde se desarrollaba una transformación en el Politécnico. Yo digo, esto es acerto mío, que los politécnicos estamos orgullosos de ser burros blancos, pero burros, no hay humanidades, no hay terminales de humanidades, ni hay humanidades en las vocacionales, o hay muy pocas. La vocacional siempre era un programa piloto, y en ese programa piloto se desarrollaba una universalización. Yo digo poéticamente que es un intento del Politécnico originado en tiempos de Méndez Tocurro, en las que los burros trataron de ser transformados en guerreros tlatelolcas. Pero bueno, nos quitaron la escuela, nos quitaron el edificio, nos quitaron el proyecto. Podría enumerar más cosas sobre el Politécnico, pero bueno, centrémonos en la aportación de Judí dentro de la crónica del movimiento estudiantil a el Politécnico. Por favor, micrófono. No, la del Politécnico, nada más no hay una en la otra. Instituto Politécnico.
evidentemente esto es poco conocido, supongo que la mayoría de los que están ahí es la primera vez que lo oyen. Los estudiosos de Judith, inclusive es de lo que menos. Yo cuando me pidió Liliana, ¿de qué vas a hablar? Híjole, ¿saber cuántos vamos a hablar de lo mismo? No, resulta que lo único que habla de los corridos, de la crónica del movimiento en este congreso soy yo. ¿Qué quiere decir? Pues que se estudia poco. Esto quiere decir, y bueno, particularmente sobre el Politécnico, pues menos, ¿no? Hay en la historiografía mexicana editada burradas hasta como que el movimiento estudiantil se inició en la UNAM y después se sumaron los pretextos, no pendejo, no ágrafes, no ignorante, empezó en el Politécnico, ahí se desarrolló, ahí se dieron las más fuertes repercusiones de la defensa y ahí se dieron las peores acciones de represión tanto física como institucional. El Politécnico tenía áreas prevocacionales que son como en la prepa 2 de la UNAM, una iniciación en secundaria al Politécnico. Bueno, pues esas desaparecieron, nos las quitaron todas. Teníamos 7 vocacionales y nos cercenaron una. Bueno, la reconvirtieron, sigue existiendo allá en Iztapalapa junto a los basureros. O sea, es un basurero de lo que fue la Boca 7, porque es una más de las escuelas del Politécnico que tiene especializaciones. ¿Dónde empieza la burrada de los politécnicos? Pues cuando entras al Politécnico, tú entras al Politécnico y te dicen, ¿a dónde vas? Vienes recién salido de la secundaria económico-administrativa, ciencias médico-biológicas o físico-matemáticas. No sé, no, tienes que saber, si no sabes, no entras. Y entonces ahí el chamaco en pañales de la secundaria tiene que decir, pues no es el área. Bueno, desde ahí empieza la burrada del Politécnico. Evidentemente, el proyecto de la vocacional 7, que se llamaba Escuela Preparatoria Técnica Piloto, implicaba la universalización. Un primer año general con muchas humanidades, amén, de las físicas, matemáticas, biologías que nos metían en el poli y nos quieren metiendo a destajo, pero llevábamos muchas humanidades y orientación vocacional. Por cierto, el jefe del Departamento de Educación Vocacional era un tal Fausto Trejo, que algunos de ustedes lo conocen. En ese sentido, pues ya tú llegabas a segundo con tus prácticas, con tus exploraciones y ya decidías a dónde ibas. A lo mejor por eso resultamos tan grillos y tan peligrosos para el Estado mexicano. Regreso a la canción del Politécnico y a Judith Reyes. Este texto, lo escucharon ustedes, nos define cómo fue creado el Politécnico. El Politécnico y las normales rurales, no olvidarlo, fueron las escuelas que en el cardenismo fueron señaladas por el propio Lázaro Cárdenas como el inicio de la educación socialista en México. Obviamente, en cuanto llegó el siguiente presidente, el presidente Caballero de Colón, empezó a darle hasta por debajo de la lengua al Politécnico y a las normales rurales. Y bueno, la agresión a las normales rurales no cesa. El ejemplo más doloroso es el reciente caso de los 43 que acabamos de cumplir 10 años desde la aparición. Al Politécnico lo han domesticado. El Politécnico está domesticado desde arriba, desde la dirección general. Entonces, bueno, sigue siendo el más importante logro educativo de lo que podrían llamar los obradoristas, la tercera, la 3T, o sea, la herencia de la Revolución Mexicana, en términos pedagógicos se llama Politécnico y normales rurales. Esa es la herencia del cardenismo y es el escalón más grande de la escuela, de la educación resultante de la escuela de la Revolución Mexicana. El segundo aspecto, entonces, bueno, Judith nos habla de cómo fue creado el Instituto Politécnico y nos habla en qué tiempo. ¿En qué tiempo? Bueno, cuando México esperaba despegar, después de esos años sangrientos de la Revolución Mexicana y los años sangrientos también poco estudiados de la cristiada, recordemos por qué durante todo el periodo priista no se estudió la cristiada. Pues porque el genocida mayor fue el fundador del PRI, Plutarco Elías Calles. ¿Por qué no se estudió la cristiada durante los tiempos del panismo?
Pues porque los humanistas son ignorantes por origen, por naturaleza y por definición. No traen sentido en su ADN. En esa perspectiva, pues quizá ahora habrá que empezar a estudiar en serio la cristiana, que es una importante sangría, una importante sangría independientemente de lo ideológico, una importante sangría de este país. Y en ese tiempo, cuando ya había pasado la cristiana, cuando había pasado la revolución, es tiempo de crear, y se crea el Instituto Politécnico, se fortalecen las normales rurales. Esto lo dice en su texto, por supuesto, Judith Reyes. ¿A qué necesidades responde? Bueno, la técnica al servicio de la patria, al despegue industrial, y en eso no ha fallado. En lo creativo sí, por ahí hay un señor que inventó la televisión a colores, es cierto, y es utilizado nuestro, pero a nivel de base, el 60 o más del 60% del ingenierado en la Comisión Federal de Electricidad y sus antecedentes, Luz y Fuerza de Centro, etcétera, etcétera, así como el petróleo y los mexicanos, son de origen politécnico. O sea, el sostén técnico a nivel medio en este país se ha dado y se sigue dando por egresados del Politécnico. Esas son las necesidades. ¿Hacia dónde va? Pues hacia el desarrollo que no se ha concretado por la obediencia priista al tratado de Obregón, de que nos prohibía utilizar o explorar en una serie de investigaciones. Y entonces, desde entonces, pues, autos, maquinaria, instrumentos de investigación, pues está prohibido, estuvo prohibido en México disciplinadamente por los priistas y los panistas hasta hace 2 años. Andrés Manuel no lo dio tiempo, a la Sheinbaum le dará tiempo y nos permitirá que se impulse eso, ojalá. Eso no lo puedo definir yo, pero lo marca muy bien en la canción. Judith Reyes se creó para eso, para avanzar en la investigación, en las aportaciones técnicas, no solo para obedecer a la técnica existente, que es lo que se ha hecho en el Politécnico hasta ahora. ¿Y quiénes conformaban el Politécnico a nivel de alumnado? Hijos de obreros y de campesinos. Ahora ya es igual de la que la UNAM, pero antes el Politécnico, de mi generación hacia atrás, evidentemente, y sobre todo del internado que nos quitó el general de Estado Mayor Alejo Peralta, hablando de las tropas que había enviado Luis Cortines y que destruyó la estancia de los internos. Y quisiera mencionar aquí una pasada o al margen. Uno de los expulsados del internado del Instituto Politécnico Nacional fue un jovencito de prevocacional que se apellidaba Gamis y se llamaba Arturo. Ese muchacho Arturo Gamis, que ya no podía estar aquí más que si estaba en el internado y con comidas completas, se regresó a Chihuahua y en Chihuahua estudió la normal. Y bueno, el resto de la historia ya la saben ustedes, no viene sobre el tema, ya se me está acabando el tiempo. La aportación mayor en muertos, dicen algunos compañeros amargosos en el Politécnico, brigadistas del 67-71, del movimiento estudiantil, la UNAM se quedó con la fama. En el Poli, nada más pusimos los muertos. Evidentemente, el mayor número de decesos en el movimiento estudiantil estuvo en el Politécnico, es cierto. Los primeros desaparecidos fueron de la UNAM, muchachos que estaban aquí a 2 calles, atrás de la Puerta Mariana de San Ildefonso, la noche del Paso. Y finalmente, gloria por los caídos, sí, por eso hay que estudiarlo, por eso hay que divulgarlo y por eso hay que repetirlo. ¿Y para qué o por qué los que sobrevivimos tenemos que hacer? Como dice Judith, los que sobrevivimos para contar la historia. Gracias por la invitación y gracias por participar.